partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 18 de junio de 2018. Estamos trabajando como siempre a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción del espacio, Marilia García, María Alejandra Silva, Natalia Mora y Jessica Varela en la dirección técnica, César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo. Les recuerdo que también nos pueden escuchar en el estado Carabobo a través de Radio Puerto Cabello 1290 AM y en internet en rcr.tv, la radio que se ve para Venezuela y el mundo. Ya iniciamos nuestra ronda informativa del día de hoy. Comenzamos con Colombia. El derechista Iván Duque fue elegido ayer domingo presidente de esa nación. En su primer discurso como presidente electo, Duque anunció correcciones al pacto de paz con la disuelta guerrilla de las FARC. Los detalles de esta información con nuestros colegas de Radio Francia Internacional. Saltando y con gritos de alegría, cientos de personas celebraron en el Centro Empresarial El Cubo en Bogotá la victoria de su candidato, el conservador Iván Duque, entre ellos Ivette Terrateniente. Feliz, feliz, feliz que ganemos. Lo que nos ofrece Duque es mucho mejor y no caer en un país comunista. Para Hernando, gerente de empresa, Duque sobre todo da garantías económicas. Es una persona muy equilibrada que está buscando, digamos, que haya un entendimiento en el país y desde el punto de vista económico, digamos, le brinda una estabilidad a la inversión extranjera, a los empresarios. Este sexagenario también apoya la idea del fin del expresidente Álvaro Uribe de modificar los acuerdos de paz firmados con las FARC. Así lo confirmaba el propio Iván Duque frente a sus seguidores. Esa paz que añoramos, que reclama correcciones, tendrá correcciones para que las víctimas de verdad sean el centro del proceso y garanticemos verdad, justicia, reparación y no repetición. El nuevo presidente electo aseguró a los guerrilleros de base que podrán seguir con su reincorporación a la vida civil, pero quiere impedir que los líderes de las FARC responsables de crímenes graves accedan al Congreso. Bogotá, Lucille Jambert, Radio Francia Internacional. Sobre estos resultados de las elecciones presidenciales en Colombia hubo reacciones. Una de ellas fue de Abdón Vivas Terán, ex embajador de nuestro país en esa nación, quien aseguró que con el triunfo de Iván Duque en el vecino país se tomó la decisión de apoyar la democracia. Así lo indicó a las 8:30 de la mañana de este lunes. La ha expandido en su base electoral, pero también existe un profundo reclamo e insatisfacción. Iván Duque desde su gobierno debe dar cauce, debe dar cabida a las aspiraciones del pueblo colombiano. En primer lugar, yo me atrevo a pronosticar que Iván Duque, desde el punto de vista ideológico, será inclinándose paulatinamente hacia el centro. Hay muchos votos en Colombia ubicados en ese sector del electorado que con una acción concreta y específica de buen gobierno, Iván Duque puede sacarlos. Ahora, ¿qué queremos decir buen gobierno? Pues un poco cumplir las promesas electorales que ha hecho Iván, que ahora van a estar sometidas al duro test o a la dura prueba de las realidades. Fijémonos algunas de ellas. Lucha contra la corrupción. En Colombia, como tú sabes, llaman mermelada a la corrupción. Entonces se pudiera decir en términos del vecino y queridísimo país de Colombia, lucha fuerte contra la corrupción. Tiene que encarnar Duque esa tarea y de alguna manera va a haber dificultades en ello. Pero en segundo lugar, la segunda gran cosa que Iván Duque tiene que hacer es ejecutar cabalmente la trilogía en la cual él basó en las últimas semanas, no siempre su campaña electoral. La búsqueda de la seguridad, incluyendo la eliminación de las guerras contra la guerrilla. El ELN le va a dar duras realidades y tendrá que modificar el acuerdo de paz ajustándolo a los términos que el propio Centro Democrático propuso, y por consiguiente el tercer término de esa trilogía es la paz.
Por su parte, el embajador Emilio Figueredo también calificó de positivo el triunfo de Iván Duque en Colombia. Así lo expresó a las 7:20 de la mañana de este lunes. Un país que tiene el doble de la población de Venezuela, que tiene todavía situaciones complicadas en algunas zonas con una guerrilla irredenta, como es el caso del ELN, que tiene problemas sociales muy complejos, pudo desenvolverse en un proceso electoral impecable, sin actos de violencia, y que demostró, casi como si nos viéramos un espejo, las enormes diferencias que existen entre la democracia en Colombia y lo que ocurre en nuestro país. Con un sistema electoral sencillo, sin plan república, sin horarios ilimitados, sino simplemente en una forma absolutamente transparente que uno cualquiera, inclusive uno personalmente, podía seguir la registraduría colombiana y ver paso a paso los boletines. Vimos cómo votó más de 15 millones de personas y en menos de 2 horas, en 1 hora y media, se pudo tener los resultados totales y al mismo tiempo no hubo ninguna naraca ni ninguna resistencia. Todos acataron, digamos, la decisión del pueblo colombiano. En este sentido, el embajador Emilio Figueredo, presidente editor de la página web analítica.com, afirmó que nuestro país tiene mucho que aprender del sistema electoral de Colombia. Con el teóricamente sistema mejor del mundo, electrónico, costosísimo y que produce resultados a veces con horas de retraso, si no es con días, y allá sin ningún problema, con la presencia de testigos de ambos partidos o de ambos grupos políticos, con una observación internacional muy amplia, nacional e internacional, y que el único incidente que hubo fue el provocado por una diputada de Podemos, que se le quitaron la acreditación por pronunciarse antes de la elección en favor del candidato Petro, con unos miembros nuevos, sino que es el concepto mismo. Fíjate que a mí me llamó muchísimo la atención ver que cuando se cierran las mesas a las 4 de la tarde, viene la gente y afuera lo que hay son 2 policías y nadie se alaraca porque, bueno, si no llegó a tiempo usted no cumplió con su deber. Aquí, al dejar abierto hasta que el último elector, ha sido la causa de muchos fraudes, de muchas manipulaciones. Entre tanto, el diputado William Dávila, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, aseguró que el triunfo de Iván Duque en Colombia es importante para el rescate de la democracia en el país. Para nosotros es muy importante el triunfo de Iván Duque. Yo felicito al pueblo colombiano. Tuve la oportunidad de encontrarme con él a finales del mes de abril. Le entregué un informe sobre la situación económica, la catástrofe económica, social y política de Venezuela. Tuve la oportunidad de participar en una reunión de su comando durante más de 3 horas. Me invitaron y yo allí expliqué la situación que estábamos viviendo aquí en Venezuela, de la necesidad de llevar hacia adelante toda una estrategia internacional, uno de ellos lo de la Corte Penal Internacional. Nosotros participamos el 16 de noviembre del año 2017, clausuré la 3ª audiencia en la OEA del panel de expertos independientes, un informe que aprobó la Asamblea Nacional, específicamente lo que corresponde a las agresiones sistemáticas que forman parte de un patrón de persecución contra un sector de la población que establece el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional. Ese informe yo lo entregué el 16 de noviembre, fue acogido por el panel de expertos independientes, aparece en el informe general, y yo creo pues que la participación de Colombia y de otros países es muy importante, pues de garantizar pues que hay gobiernos que están apoyando ese informe final que elaboraron el panel de expertos independientes para verificar que la situación de Venezuela sí comporta un delito de lesa humanidad de acuerdo con el Estatuto de Roma. En cuanto al tema del diferendo limítrofe con Guyana sobre el territorio de Esequibo, el diputado William Dávila reiteró que nuestro país no debe asistir hoy a la Corte Internacional de Justicia, donde está citado con Guyana para tratar este tema. Se nombró en febrero una comisión que presido sobre la defensa del Esequibo, la fachada atlántica, comisión que ha hecho 3 foros. Nos hemos reunido con varios embajadores, incluso solicitamos por intermedio del nuncio una reunión con la embajadora de Guyana
que antes de llevar la situación a la Corte fue la solicitud de esa reunión. Ellos no la quisieron hacer porque ya tenían previsto esta estrategia. Hicimos varios documentos y vamos a presentar mañana en la Asamblea Nacional un acuerdo de rechazo sobre la pretensión de la República Cooperativa de Guyana de judicializar la controversia sobre el Esequibo y la reafirmación de la soberanía venezolana sobre la isla de Anacoco y la fachada atlántica. En efecto, lo que esto evidencia es la negligencia e ineficacia del régimen de Chávez y de Maduro en reafirmar la integridad territorial de nuestro país. Ellos fracasaron en eso, de acuerdo con la Constitución, y eso compromete el derecho que tiene nuestro pueblo y nuestras futuras generaciones con las millones de reservas petroleras y gasíferas que se encuentran en la zona en reclamación. Entre tanto, y a través de un comunicado, Venezuela manifestó su decisión de no participar en el procedimiento que introdujo ante la Corte Internacional de Justicia el gobierno de la República Cooperativa de Guyana en relación con la controversia territorial por el Esequibo. Tal decisión fue tomada tras una reunión que sostuvo en La Haya una delegación encabezada por la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, y acompañada por el canciller Jorge Arreaza, convocada por el presidente de la Corte Internacional de Justicia, Abdulkawi Ahmed Yusuf, en relación con la demanda unilateral presentada por Guyana contra Venezuela respecto a la Guayana Esequiba. Son las 9:11. Continuamos en la materia política. El analista Carlos Raúl Hernández aseguró que para retomar la recomposición del liderazgo de la oposición, el primer paso es que se reconozca que han cometido errores muy graves en las decisiones que han tomado, en especial desde el año 2016. Bueno, todo en política se puede hacer, ¿no? Pero incluso es muy famosa la anécdota aquella en Chile, cuando se estaba cocinando la unidad para derrotar a Pinochet, la unidad frente al referéndum, que alguien dijo que había una cosa posible, es decir, que la unidad solo sería posible si ocurría dos cosas: una, que podía pasar, y la otra, que era un milagro. Pero bueno, ¿cuál es la que puede pasar? Bueno, la que puede pasar es que el sol no se ponga en 48 horas. Y el milagro, bueno, que ustedes se pongan de acuerdo. Es decir, la situación aquí es la misma, que la oposición se rompió, y no se rompió por cosas menores. Se rompió porque hubo una discordancia, una disidencia profunda sobre lo que había que hacer. O sea, no digo profunda porque hubiera profundidad de pensamiento, sino una de esas diferencias diametrales. Es decir, la oposición venía en la vía electoral, tenía 10 años ganando elecciones y ganando espacio hasta que triunfó en la Asamblea Nacional, y en el año 2016 a un grupo de dirigentes muy importantes se le ocurrió que Maduro iba a salir en meses, y acabaron con todo lo que se había hecho. A las 8:10 de la mañana de este lunes, el analista político Carlos Raúl Hernández destacó que las elecciones de concejales previstas para diciembre pueden servir para buscar una opción nueva de liderazgo dentro de la oposición. Yo creo que tiene que ser algo así como decía Mao Zedong, del campo a la ciudad. Creo que hay que ir a las provincias a recuperar un movimiento que lo sacrificó la cúpula caraqueña. Y la cúpula caraqueña de los partidos sacrificó las elecciones de gobernadores en el 2016, eso no era importante. Ellos decían que, de acuerdo, yo conté 17 dirigentes en ese año, el 2016, se declararon que para qué elección de gobernadores si lo que se estaba buscando era el poder, si lo que había que buscar era el referéndum revocatorio. Bueno, no hubo referéndum revocatorio ni tampoco hubo elecciones de gobernadores, pero la decisión fue que eso no importaba. Lo que indica además una profunda desconexión de la realidad, porque los dirigentes regionales sí requerían las elecciones de gobernadores y alcaldes, como van a requerir ahora las elecciones de concejales. Entonces yo creo que la única posibilidad de que aquí se haga una rearticulación unitaria, con sentido, con un sentido real, es pensando en las elecciones que están convocadas para diciembre de este año, que son las elecciones de los consejos municipales. En otras informaciones tenemos que Javier Ignacio Mallorca
periodista especializado en la fuente de sucesos, afirmó que hasta el momento se han contabilizado 18 personas fallecidas asfixiadas por gas lacrimógeno el pasado sábado en horas de la madrugada en el Club de los Cotorros, ubicado en El Paraíso, en Caracas, y cuestionó el silencio que ha mantenido la Fiscalía General por este caso. Esto que ocurrió es demasiado grueso como para que el fiscal no apareciera y no indicara, por lo menos en las primeras de cambio, qué era lo que había sucedido. No es que uno añore la época de Luisa Ortega, ni mucho menos, porque desde entonces las críticas hacia la fragilidad institucional existían. Pero hay que reconocer que durante aquella gestión, e incluso gestiones anteriores, cuando ocurría un suceso de esta naturaleza, con muertos, que ocasiona conmoción, la Fiscalía se pronunciaba y emitía boletines para explicar lo que había sucedido, obviamente resguardando la necesaria discreción en los procesos de investigación. Bueno, eso no ocurrió ahora. Si nos damos cuenta, el único vocero que ha dicho algo desde los poderes públicos sobre este caso ha sido el ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol. El periodista Javier Ignacio Mallorca, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, destacó que por este lamentable hecho, hasta el momento hay 8 personas fallecidas. Pareciera que a todas las meten en el mismo paquete, cuando en este grupo figuran tanto el dueño o encargado del Club Social El Paraíso, mejor conocido como Los Cotorros, y también unas personas jóvenes, casi todos, que aparentemente han participado en la riña que desencadenó el lanzamiento de esta granada lacrimógena en el interior del local, y que posteriormente, como sabemos, pues ocasionó este tumulto en el que han fallecido los participantes en la fiesta. Entonces, yo creo que es conveniente revisar esto de la respuesta institucional, y lo otro que hay que observar, aunque esto ya sea casi una moneda común, es la presencia de menores de edad en este tipo de locales nocturnos, donde presumiblemente se ingerían drogas lícitas, aparentemente pues esto ha pasado por debajo de la mesa. Entre los fallecidos hay por lo menos 6 menores de edad. 9:18, vamos a publicidad. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Son las 9:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. El restaurante Montana Grill te recibe para que almuerces, cenes o celebres con tu familia, amigos, compañeros de trabajo y disfruten de sus excelentes carnes a la brasa. Montana Grill, único en carnes en la Candelaria, esquina Candelito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo.
Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. El cáncer de cuello uterino es evidentemente una patología maligna que se desarrolla a nivel del cuello del útero. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. La hiperactividad se traduce en excesiva actividad motora, que son estos niños que están en continuo movimiento, corren, saltan, muchas veces cuesta que puedan respetar los límites. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Nueve con 20 minutos. En materia internacional tenemos que un terremoto de 6.1 grados de magnitud sacudió este lunes el oeste de Japón y causó la muerte de varias personas, incluida una niña de 9 años y al menos una decena de heridos, según informó el gobierno de ese país. Este sismo causó la suspensión del servicio de trenes bala en la zona, lo mismo que ha ocurrido con los servicios ferroviarios locales. En España, el marido de la infanta Cristina, Iñaki Undangarín, ingresó hoy a la prisión de Brieva, en Ávila, después de que el pasado miércoles la sección primera de la Audiencia Provincial de Palma le diese 5 días para entrar en una cárcel que él mismo eligiese de entre las 82 que hay en esa nación europea. El exdeportista, que está condenado por el Tribunal Supremo a 5 años y 10 meses de prisión, llegó el domingo por la noche a Madrid en un vuelo procedente de Ginebra, donde reside. 9:21 minutos. En otras informaciones tenemos que la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, llamó a un acuerdo bipartidista para reformar las leyes migratorias y evitar la separación de los niños de sus padres sin documentos. Radio Francia Internacional nos tiene más detalles. Melania Trump odia ver a los niños separados de sus familias y espera un acuerdo bipartidista en el Congreso para reformar las leyes migratorias, dijo su asesora en comunicación. La primera dama de Estados Unidos, Carmele, no fue la única ayer en manifestar su rechazo a la práctica de separar a los niños latinoamericanos, unos 2.000 en los últimos 3 meses, de sus padres, que a su vez son llevados a prisión por cruzar la frontera indocumentados. En una rara incursión en la política interna, también la señora Bush unió su voz a la de figuras conservadoras que condenan esta medida, resultado de la política de tolerancia cero de la Casa Blanca. La última dama republicana comparó las separaciones familiares con el confinamiento de japoneses estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Es cruel, inmoral y me rompe el corazón, escribió la señora Bush en el Washington Post. Por su lado, un grupo de legisladores demócratas visitó ayer, Día del Padre, los centros de detención en Texas y Nueva Jersey, en donde se almacenan los menores, y protestó contra la medida. A todo ello, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió con un tuit en el que se limita a exhortar a demócratas y republicanos a trabajar en la legislación sobre la seguridad fronteriza. No esperen hasta después de las elecciones porque van a perder, escribió Trump. 9:23 minutos. Volviendo a las noticias que tienen que ver con nuestro país, hay 2 que tienen que ver con Venezuela. El diario La Verdad reseña una de ellas. Peticiones de asilo de venezolanos en España suben 34%. España registró 31.120 solicitudes de asilo en 2017, un 98% más que en el año anterior, lo que convirtió al país en el 6º con más peticiones en la Unión Europea, tras Alemania, Italia, Francia, Grecia y el Reino Unido, según el informe anual presentado por la Oficina Europea de Ayuda al Asilo el día de hoy. En 2016 se habían presentado en este país 15.000 solicitudes y en 2013 4.000 peticiones. Aunque pidieron asilo en España personas de 80 nacionalidades, la mitad del total de solicitudes fue presentada por personas de países de habla hispana. En particular, aumentaron las de ciudadanos venezolanos con un crecimiento del 34%. Seguimos en el diario La Verdad de Maracaibo. Argentina y Paraguay piden a Mercosur paliar la crisis venezolana.
Los representantes de Argentina y Paraguay, en el marco de la reunión preparatoria de la Cumbre de Presidentes de Mercosur, que se celebra hoy lunes en la Gran Asunción, instaron a los países del bloque a actuar conjuntamente para paliar la crisis humanitaria y migratoria de Venezuela. Revisamos el sol de Margarita. A las 9:24 prevén sorpresas para las próximas temporadas vacacionales. La estadía de los visitantes en Nueva Esparta son más cortas por la falta de disponibilidad de dinero y conectividad. Se debe ofrecer calidad y excelencia a precios razonables para atraer a turistas nacionales e internacionales. 9:25, así estamos llegando al final. Les recuerdo que nos pudieron escuchar a través de Radio Puerto Cabello 1290 en el estado Carabobo y en internet en rcr.tv, la radio que se ve para Venezuela y el mundo. Los invitamos a continuar con nosotros. Ya vienen Marilia García y Jackson Vargas con un nuevo programa de Dosis Alternativa. Será hasta mañana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM. RCR 750 AM.